¿Ya llegaron todos otra vez? Falta más de la mitad. Sí. Ah, pero es que qué café más largo. Estaba muy caliente. Ah, sople ahí rapidito. Sí, está bien. Imagino que se hicieron el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? La entrada es el perímetro, la salida es la circunferencia. Bueno, entonces esperemos pues a ver. Nos tocó empezar con lo que hay, sí o no. Ya son las 4, ya es justo. Entonces, el ejercicio número 1 decía lo siguiente. Dado el perímetro de una circunferencia, halle su radio. Entonces, ¿cuáles son las entradas de ese ejercicio? Listo, perímetro. Hey, ¿ustedes sí ven bien lo que estoy escribiendo acá? Sí. Más zoom. Listo. No, yo copio más grande pues. Listo, entradas. Salidas. El radio. El radio, eso. Ese se quedó en el ejercicio pasado. Todavía con el área. Listo. ¿Qué restricciones tenemos en este caso? No escuché las restricciones. Listo, entonces el único proceso que tenemos que hacer, primero debemos tener claro el proceso. Entonces, ¿cómo se define el perímetro? No escucho. ¿Cómo se define el perímetro? 2pi por radio. Listo, entonces nosotros necesitamos es despejar el radio, ¿cierto? Entonces radio va a ser igual a perímetro dividido por 2pi. ¿Cierto? Hasta ahí todos vamos bien. Entonces, eso que acabo de hacer es propiamente el proceso. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para hacer el algoritmo. Ahora simplemente hagamos el algoritmo. Entonces, el algoritmo sería lo siguiente. Todo algoritmo comienza con inicio. Lo que sea como palabra reservada lo voy a escribir con rojo para que sepan y lo identifiquen. Entonces, cuando nuestro algoritmo empieza, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir las variables. Entonces, ¿qué variables vamos a usar? Vamos a usar la variable perímetro. Vamos a definir la variable radio. Vamos a definir otra variable pi, pero en este caso no va a ser variable sino que va a ser constante. Entonces vamos a decir que pi es igual a 3.1415. ¿Qué otras variables necesitamos en nuestro algoritmo? Yo creo que no más, ¿cierto que no? Bueno, entonces paso siguiente, cuando ya definimos las variables, empezamos el algoritmo. Entonces lo primero es decirle al usuario que ingrese el valor del perímetro. Entonces la palabra que usamos en este caso, la palabra en pseudocódigo es escriba. Entonces escriba
es la instrucción que se utiliza para cuando vamos a imprimir mensajes en pantalla. Entonces, acto seguido, imprimimos lo que queremos escribir en pantalla, lo que le aparezca al usuario. Entonces, yo necesito que el usuario ingrese cuál es el perímetro. Entonces yo le escribo, escriba, favor ingresar el perímetro. Como yo ya le transmití esto al usuario, yo estoy esperando que el usuario me ingrese un dato, ¿cierto? Ese dato es equivalente al valor del perímetro. Entonces, como el usuario me va a ingresar un dato, yo lo leo. Entonces, la palabra reservada es lea. Y cuando yo digo lea, le estoy diciendo, entonces, ¿en qué variable voy a almacenar el dato que ingresa al usuario? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Le acabo de decir al usuario que por favor ingresara el perímetro. Como el usuario acto seguido es que va a ingresar cuál es el perímetro, entonces yo le tomo el dato. Entonces, para yo tomar el dato, simplemente utilizo la palabra reservada lea. ¿Y en qué variable quiero almacenar el dato? Yo lo quiero almacenar en la variable perímetro que la declaré aquí arribita. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Acto seguido, cuando yo ya tengo todas las variables con las que voy a trabajar, viene el proceso. Entonces yo simplemente digo, entonces radio va a ser igual, como dijimos acá, aquí está la formulita, perímetro dividido 2 por pi. Pero entonces, cuando está escribiendo un algoritmo, uno no lo escribe así. A eso es lo que yo me refería a una expresión. ¿Cómo lo escribe uno? Entonces uno lo escribe de esta manera. Radio igual a perímetro dividido, este es el símbolo de dividido, y entonces yo quiero que esto se me ejecute primero, entonces dividido 2 por pi. Entonces, como yo primero quiero que el perímetro se me divida por todo el término, ahí empiezo a usar los paréntesis. ¿Recuerdan que ahorita les hablé de los paréntesis? Profesor, digamos un poquito. Ahí. Sí. ¿Qué hace primero la operación de abajo? ¿Cómo? Es con el fin de hacer primero la operación de abajo que se hace. Entonces, los paréntesis, la diapositiva que les mostré ahorita mostraba la jerarquía en la que se hacen las operaciones. Entonces, el paréntesis se hace porque lo que está en paréntesis se hace primero. Entonces, yo lo que quiero es dividir perímetro dividido por 2pi, ¿cierto? Entonces, yo primero necesito saber cuál es el valor de 2 por pi antes de dividir por perímetro. Pues antes de ir al perímetro, perdón, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uso los paréntesis. Sí. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya en radio tengo el valor de lo que es equivalente al radio. Ahora, acto seguido, como yo ya tengo el resultado, es simplemente que el usuario vea el resultado. Entonces, utilizo de nuevo escriba. ¿Cierto? Entonces, yo simplemente mando los resultados, entonces yo digo así, el radio equivalente, un mensaje para el usuario. Entonces miren, aquí hay algo importante de la sintaxis. Cuando yo lo que voy a imprimir es un mensaje para que el usuario lo vea, lo escribo entre comillas dobles. Entonces, yo el mensaje que voy a imprimir, el radio equivalente es, comillas dobles. Luego aquí hay una coma, no sé si lo alcanzan a ver bien, coma, y luego imprimo el valor de la variable radio, para que el usuario sepa pues el valor de la variable. Entonces lo que es texto va entre comillas dobles, lo que es valor de variable, simplemente coloco el nombre de la variable y ya ahí me imprime el valor. Profesor, pero sube un poquito la hoja. ¿Cómo? Sube un poquito la hoja, se la acabo. Más, ok. Ahí está bien.
Listo, entonces ya terminamos nuestro algoritmo. Simplemente entonces ponemos la palabra que nos marca el fin del algoritmo. ¿Todos entendieron el algoritmo? Más o menos. Entonces, cuando uno termina de hacer un algoritmo, el acto seguido es hacer lo que llamamos la prueba de escritorio. Recuerden los pasos de los que le hablé ahorita, todo ese carretazo que me desgasté ahí diciéndoles. Entonces, ¿qué es una prueba de escritorio? Ya todos copiaron el algoritmo que va a cambiar de hoja. Yo no lo copié porque pasó. Eso, profe. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio es simplemente un seguimiento que hacemos al algoritmo. Entonces, ¿cómo hacemos ese seguimiento? Yo coloco el nombre de las variables, los valores que van tomando y hago como una especie de caso. Entonces, por ejemplo, las variables que estoy manejando en este caso son perímetro y radio. ¿Cierto? Entonces lo que yo hago, A y pi. Entonces, la variable pi ya la definí con el valor de 3.1415, que es el valor de pi, ¿cierto? Y supongamos, tenemos que suponer algo, supongamos que el usuario ingresó un perímetro de, no sé, 9. Ese fue el valor que va a ingresar el usuario, ¿cierto? Entonces empezamos a seguir nuestro algoritmo. Entonces yo empiezo a leer. Listo. Entonces definí las variables perímetro, radio y pi. Le llevé 3.1415. Entonces coloco el valor de pi como una especie de tablita. A pi le llevé 3.1415, ¿cierto? Esas fueron las dos primeras líneas del algoritmo. Sí. Ahora el algoritmo decía, escriba, favor ingresar el perímetro. Entonces ese es un mensaje que le sacamos al usuario. Luego, lea perímetro. Cuando le damos esa instrucción, lo que va a hacer es leer lo que el usuario va a ingresar. Entonces ya dijimos que en este caso el usuario va a ingresar un 9. Entonces lee el 9. 9. Luego la instrucción que sigue es radio igual a perímetro dividido 2pi. Entonces hacemos la cuenta. ¿Qué valor va a tomar radio en este caso? Entonces, siguiendo el programa, siguiendo el flujo del programa, el valor que va a tomar radio es entonces 2 por pi da 6.28, ¿cierto? Ahora ¿cuánto da 9 dividido eso? ¿Cuánto? 1.43. A todos les digo eso. ¿Cuánto hay que dividir? Entonces la salida que va a ver el usuario va a ser el mensaje que dice, el radio es, y el valor 1.43. Era el valor que más o menos se esperaba según la ecuación. Entonces, lo que acabamos de hacer, ese seguimiento para ir viendo qué valor toman las variables durante el programa, eso se llama una prueba de escritorio. En este caso, como el programa es muy simple, parece que no tenga mucho sentido. Cuando las instrucciones son más complejas, son repetitivas, sí tiene mucho sentido usar la prueba de escritorio. Listo, entonces ahora hagamos el ejercicio número 2.
Listo, entonces ahora hagamos el ejercicio 2. ¿Cuáles son las entradas en este caso? El área del cuadrado. Voy a leer el problema de nuevo para que todos nos ubiquemos. El ejercicio 2 dice así: da el área de un cuadrado, muestre la longitud de su diagonal. Entonces, en este caso las entradas son... ¿Cuáles son las entradas? Área. Listo, el área es el dato que nos están entregando. ¿Cuál es la salida? Entonces llamémoslo diagonal. ¿Y qué restricciones tenemos? ¿Cómo? Sí, no hay, simplemente sabemos que es un cuadrado, podríamos poner eso, que es un cuadrado, que tiene la característica que todos los lados son iguales, ¿cierto? Entonces, restricción en este caso simplemente que es un cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el proceso? Entonces el proceso en este caso, yo lo pienso de esta manera. Tengo el área de un cuadrado, entonces sabemos que el área es igual al lado por lado, ¿cierto? El área de un cuadrado. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada del área, obtenemos L, el valor del lado. ¿Estamos? Con el valor del lado, ya puedo aplicar teorema de Pitágoras para hallar el valor de esta diagonal, hallando el valor de la hipotenusa de este triángulo que se forma acá. ¿Cierto que sí? Porque el lado del lado sería el opuesto y el adyacente. Exacto. Entonces yo puedo decir que diagonal al cuadrado es igual al lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si es así o me estoy equivocando. Sí, la hipotenusa. ¿Por qué? La diagonal sería la hipotenusa. Ah, bueno, si la diagonal es la hipotenusa, pues en este caso, ¿cierto? Uy, ¿aquí quién está? Laura. Sí. Entonces, luego ¿qué hacemos? Entonces le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, entonces yo le saco la raíz cuadrada diagonal, que sería la raíz cuadrada de 2 veces L cuadrado, lo que es igual a raíz de 2 por L, ¿cierto? ¿O no? Y entonces ese es el valor de la diagonal, ¿cierto? Este es más o menos sería el procedimiento que tendríamos que hacer. ¿Tú me estás siguiendo? No. Si escribe muy pequeñito. Sería el del radical. Raíz de 2L. Raíz de 2 por L. Listo, entonces más o menos este es el procedimiento de mi algoritmo. Ya todo lo tenemos claro. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Listo, entonces ahora entre todos ayúdenme a hacer el código. Tomemos como ejemplo el otro. Entonces, ¿qué es lo primero que se escribe? Inicio, bien. Con esto empieza todo código. Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago, perdón? Le área. Pero entonces antes de eso le debo decir al usuario que me escriba cuál va a ser ese valor del área, ¿cierto? Entonces, en ese escriba le voy a poner un mensaje al usuario que está interactuando con el algoritmo. Entonces yo le digo, favor, ingresar el valor del área. Entonces, acto seguido que yo le diga al usuario que le ingrese, ¿qué hago? Leer el dato que escriba. Listo, entonces leo.
Y entonces ese valor lo voy a almacenar en una variable que yo simplemente la voy a llamar, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, entonces yo la voy a llamar A. El valor del área lo voy a almacenar en una variable que lo voy a llamar A. Entonces aquí viene una recomendación que yo hago. Cuando uno hace un programa, que el nombre que le pone a las variables, digamos que sean mnemotécnicas. ¿Cómo que mnemotécnicas? Que digan algo dentro del programa. Es decir, yo le podría llamar a la variable Pepito, pero yo leo el programa y yo no sé qué está haciendo Pepito. En cambio, si yo a la variable le llamo área, yo ya sé, o yo puedo diferir que esa variable tiene almacenada el área de algo, ¿cierto? Entonces, es una recomendación, el nombre que usted le da a las variables, usted lo puede poner como usted quiera, usted es el programador, usted es libre de hacerlo. Pero entonces mi recomendación, entonces que le pongamos un nombre mnemotécnico. Entonces listo, ahora sí lo voy a llamar área, para que quede mnemotécnico, listo. Pues las variables de las mismas haber escrito entre el inicio y el primer escriba. Exacto, nos faltó eso, definir las variables que vamos a usar. Vamos a usar la variable área, vamos a usar la variable perímetro. Perdón, diagonal, ¿cierto? Diagonal. Es. Vamos a usar esas variables, muy bien. Entonces ya leímos área. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No sé si me participaron porque se fue la comunicación, entonces me quedé en las mismas. Te lo voy a decir yo. Lo que yo tengo que hacer es el proceso, ¿cierto? Entonces ya en este paso yo simplemente digo diagonal es igual todavía no puedo hacer esto. Yo primero debo decir cuánto vale el lado, ¿cierto? Entonces aquí es otra variable que voy a usar. Fíjese esto, lado no es una variable ni de entrada ni de salida, sino que es una variable que yo necesito en mi programa para poder trabajar, ¿cierto? Una variable interna que llama. Entonces yo antes de hallar la diagonal yo digo lado es igual a el área elevado a la 1/2. Entonces la raíz cuadrada es lo mismo que yo decir área a la 1/2, ¿cierto? Como lo escribí aquí arribita. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces en programación, el simbolito, en pseudocódigo, el simbolito que vamos a usar para la potenciación es un gorrito, es como un gorrito, es como una V invertida. Entonces ese gorrito simboliza potenciación. Entonces yo estoy diciendo área a la 1/2 es igual a lado, o bueno, lado es igual a área 1/2. Entonces lo que estoy haciendo es hallarle la raíz cuadrada al área. Como ya tenemos el lado, yo ya simplemente puedo usar la ecuación que está aquí abajito, que me dice cuánto vale la diagonal. Entonces yo ahí sí digo, diagonal es igual al lado por raíz de 2, o sea, por 2 a la 1/2. Estos son 2. ¿Se entiende lo que escribí? Lo escribí muy feo, pero todos entienden la idea, ¿cierto? Antes del paréntesis, ¿qué es lo que hay, profe? Lado más que lado. Lo voy a volver a escribir para que todo lo entienda. ¿Qué pregunta me hiciste tú? Pues que si el medio va dentro de un solo paréntesis o dentro del paréntesis. Listo, entonces la pregunta es ese medio, los paréntesis. Lo voy a volver a escribir, entonces, para que lo entendamos. Lado. Sabemos que yo lo que espero es que diagonal igual a raíz de 2 por L, ¿cierto? Entonces yo digo, diagonal es igual al lado por... Entonces el símbolo de potenciación es como un asterisco. Entonces ese asterisco que escribí ahí es el símbolo de multiplicación. Entonces tengo que escribir la raíz de 2. Entonces la raíz de 2 lo pongo entre paréntesis para que primero se haga la raíz de 2 y luego multiplique por el lado. Recuerden que primero se hace lo que está entre paréntesis.
Entonces este 1/2 lo puedo escribir así también. Entonces, ¿qué símbolos tenemos? ¿Qué símbolo hemos manejado hasta ahora? Hagamos un resumen por acá. Asterisco es. El slash es. El gorrito. Este si no tiene pierde. Y este tampoco tiene pierde. Yo creo que con esos simbolitos básicos nos defendemos para todas las operaciones matemáticas. Profe, asterisco, multiplicación y División. División. Entonces, ya aquí ya tenemos el valor de la diagonal, ¿cierto? Como ya tenemos el valor de la diagonal, que es el resultado que esperamos, entonces acto seguido, ¿qué hacemos? Profe, Dime. ¿cuántos paréntesis tenés ahí, sus nombres? Te voy a mostrar. El 2 está dentro de paréntesis. El 1/2 también está dentro de paréntesis. Y la potenciación completa está dentro de paréntesis también. ¿Sí te quedó claro? Señor, gracias. ¿Y entiendes por qué también o no? No. El paréntesis del 2 me sobraba. Ese sí lo puse sin sentido. El 1/2 debe ir en paréntesis porque primero se hace 1/2 antes de hacer la potenciación. O sea, el primero debe saber qué valor va a ir en el radicando. Entonces el 1/2 sí debe ir entre paréntesis para que primero se haga esa operación. Después de que se haga esa operación, vendría a hacerse la operación que sigue en el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis es el de 2 a la 1/2. Entonces, antes de hacer la multiplicación por lado, debo saber cuánto da la raíz de 2, o sea, 2 a la 1/2, ¿cierto? Entonces, ese es el siguiente paréntesis. Y luego, por último, lo que está sin paréntesis es simplemente, listo, haga la multiplicación por el lado, que es lo que nos falta. Entonces, primero, ¿qué va a hacer? 1/2, va a hallar el radicando, luego va a ser la raíz, y por último va a hacer la multiplicación. Va a operar en ese orden. Pregunta al que está alzando la mano. No, eso te iba a decir. Entonces el orden es de atrás hacia adelante. No es de atrás hacia adelante, es de lo más interno a lo más externo de los paréntesis. Él va destruyendo de adentro hacia afuera los paréntesis. Hagamos un paso a paso acá. Paréntesis de más adentro, luego paréntesis de más afuera. Del final hacia... Listo, miren, lo voy a hacer acá. Tenemos esto. Entonces, el orden en el que se van a ejecutar las instrucciones son las siguientes. Primero, me va a hacer este paréntesis. Entonces, lo primero que me va a decir es que esto vale 0.5. ¿Cierto? Luego, se va a hacer esta operación. 2 a la 0.5. Lo que es lo mismo que decir raíz de 2. Entonces, esto me va a dar un resultado. Eso da como 1.40 y algo, si no estoy mal. Si mi mente no me falla. Y por último va a hacer la operación que está fuera del paréntesis. Él va a multiplicar lo que sea que valga al lado por este valor que él ya calculó. Entonces él lo que va haciendo es, primero lo que está más interno a los paréntesis y se va a ir expandiendo. Así se hace en ese orden. Y por eso es que son muy indispensables los paréntesis y por eso es que es muy importante que las operaciones estén bien agrupadas. ¿Entendiste? Señor, muchas gracias. Listo. Entonces, como ya tengo el resultado, lo único que me falta es imprimírselo al usuario. Entonces, acto seguido, lo que yo hago es simplemente mostrarle el resultado al usuario. Entonces, simplemente yo le digo, la diagonal del recuadro es... Entonces recuerden, lo que son mensajes los imprimo entre comillas. Cuando voy a imprimir el valor de una variable, separo con coma y acto seguido imprimo el valor, es decir, en este caso, el contenido que tenga diagonal. Si yo diagonal lo hubiera metido dentro de los signos estos, de las comillas, entonces él me hubiera impreso diagonal y no me hubiera impreso el valor. Por eso diagonal está por fuera de las comillas, para poder que me imprima el valor.
Y lo último, como ya mi algoritmo terminó, es simplemente decirle, listo, acabamos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno termina ya un algoritmo? Prueba de escritorio. Entonces la prueba de escritorio se las dejo de tarea para que ustedes verifiquen. Entonces asuman un valor del lado, cualquiera, y hacen la prueba a ver si obtienen la diagonal esperada. En este caso la prueba, otra vez, es muy sencilla. Vamos a hacer otro ejercicio. Ustedes hacen el del automóvil, les queda de tarea porque ya saben hacerlo, ¿cierto? No vayan a decir que no. No, ¿cómo así que más o menos? No, no. Listo, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio que, como en la mitad de la presentación decía, hallar el valor máximo entre tres valores ingresados por el usuario. ¿Recuerdan el ejercicio? Listo, entonces, este nuevo ejercicio es un poquito más complejo, pues, un poquitico. ¿Por qué es un poquitico más complejo? Porque aquí hay que hacer una toma de decisión, ¿cierto? Tenemos que decidir quién es el más grande de todos. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Alguien que me diga entonces que entiende cuál es el problema. Determinar que tuvo una mayor. Listo. Entonces, ¿cuáles son las entradas? 3 números. Entonces, de entradas. Las entradas son 3 números, ¿cierto? ¿Qué salidas tenemos? El resultado, que en este caso, ¿quién es el resultado? El número más grande. El mayor. Bien. ¿Qué restricciones tenemos aquí en este caso? ¿Cómo? Que solo sean 3 números. ¿Cuál es el? Bien, eso es una restricción, solo 3 números. Bien. Si le meten más, nuestro algoritmo no va a funcionar. ¿Qué otra restricción tendríamos? Que el resultado sean solo números. Que el resultado sea un solo. Entonces, ¿qué pasa donde hayan dos igualitos y que sean los mayores? Igual solamente hay un resultado y nos va a imprimir cuál es el mayor. Eso lo tenemos, esa restricción lo tenemos que asumir nosotros dentro del programa para saber pues cómo hacemos. Pero ese un solo mayor es que lo vamos a imprimir nosotros, el usuario puede ingresar lo que quiera. Nosotros como programadores tenemos que asumir que vamos a imprimir un solo número, ¿cierto? Entonces dentro de nuestro algoritmo debemos trabajar con eso. Listo, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Cuidado con esto, que ahora sí vamos a empezar a complicar un poquito el algoritmo. Entonces, desde una vez empecemos con el algoritmo. Entonces, lo primero que viene en mi algoritmo es como inician todos los algoritmos, ¿cierto? Luego declaro las variables que voy a manejar. Voy a manejar 3 variables, la variable A, B y C. Son los nombres que se me ocurrieron para colocarles. Listo. Ahora, luego le debo decir al usuario que ingrese las 3 variables. ¿Cómo? Ok. Entonces, Se podría poner la salida como otra variable. O pues igual es lo mismo mostrar A, mostrar B o mostrar C. pero hay otra cosa, se me falta una variable, la del resultado. En este caso, por ejemplo, las variables A, B y C no son muy dicientes, no son muy ese nombre no es muy mnemotécnico, pero porque no significa nada dentro del programa en realidad, la variable 1, la variable 2 y la variable 3. La que sí es muy significativa es la que contenga la mayor, ¿cierto? Entonces ahí yo utilizo una variable que es así, tiene un nombre mnemotécnico, pues un label importante que se va a llamar mayor.
Entonces yo espero que esa variable mayor contenga cuál es la mayor de las tres. Entonces yo por eso utilicé simplemente A, B y C, porque en realidad no son variables que sean significativas dentro de mi problema. Bueno, el nombre, pues las variables sí son significativas, es el nombre que no me está diciendo mucho. Listo, entonces él escriba. Entonces, ¿qué le digo yo al usuario? Por favor, ingresar las tres variables a comparar, por ejemplo. Listo, entonces, como el usuario entonces en este caso va a ingresar son tres variables, entonces yo debo leer tres variables, ¿cierto? Entonces en este caso voy a leer A, voy a leer B y voy a leer C, que son las tres variables que va a ingresar el usuario. Entonces a esta parte sí espero que le pongan cuidado, que aquí de pronto se nos va a complicar el asunto. Ahora, tengo que tomar una decisión, tengo que decidir cuál es el mayor. Entonces, la estructura de decisión lógica que vamos a trabajar es el sí, entonces, se llama así. Entonces lo que hacemos es preguntar sí, y luego, después de que escribamos la palabra reservada sí, escribimos una condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Si A mayor que B, entonces ¿qué va a hacer si A es mayor que B? Cuando ya sepa que A es mayor que B, entonces hasta ahora es mayor. Entonces, ¿qué hace? Debe ir a comparar a ver si de pronto es mayor que C. Entonces, si A es mayor que B, vuelve y pregunta si A es mayor que C. Entonces, si A es mayor que B y además A es mayor que C, ¿qué debe hacer? Entonces yo ya simplemente puedo decir que A mayor, asígnele A. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, el sí entonces tiene una contraparte. Si no se cumple la condición, ¿qué va a hacer? Entonces uno escribe, si no se cumple. Entonces, cuidado con eso. Miren el mayor que está aquí arriba. Creo que apagaste el audio. Ahora sí. Sí. Este control, muchachos. Listo. Miren que he escrito dos veces sí, ¿cierto? Pues entonces lo escribí como tabulado para que vieran algo. En estos momentos estoy trabajando con este sí interno de acá. Más luego voy a trabajar con el sí externo. Entonces me metí al sí externo, pero dentro del sí externo hice otro sí. Entonces en estos momentos estoy trabajando con el sí interno. Eso que estoy haciendo se llaman estructuras anidadas. En este caso la estructura es la estructura de control o condicional. La estructura sí que la estoy anidando. ¿Cómo así que anidando? Hay un sí dentro de otro sí. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí. Listo, entonces fíjense con lo siguiente. Si A es mayor que B, entonces hasta ahora llevo que, listo, A mayor que B. Hasta ahora voy en eso, ¿cierto? ¿Y qué pasa si A es mayor que C? Entonces se cumple que A es mayor que B y además A es mayor que C, entonces yo puedo decir mayor igual a A de una, ¿cierto? Si no, y si no se está refiriendo a esta condición, ¿qué quiere decir? Que si A no es mayor que C. Es decir, que A no es mayor que C, correcto. Entonces, por lo tanto, C sería mayor que A, ¿cierto? Y obviamente, como estamos en la parte donde A era mayor que B, entonces, si C es mayor que A y A es mayor que B, ¿quién es el mayor? Sí. Mayor C, muy bien. Entonces yo digo que mayor va a ser C. Entonces, hola. Y si A es mayor que C, que usted ya define y asigna a la variable mayor, no la muestra ahí una vez, no la imprimo ahí una vez. No lo voy a imprimir de una vez
Porque tendría que repetir muchas veces el mensaje de impresión. Vamos a terminar el algoritmo y te vas a dar cuenta por qué lo tendría que imprimir muchas veces y por qué no. Ahorita cuando termine el algoritmo, no sé, ¿cuál es tu nombre, perdón? Andrei. ¿Cómo? Andrei. Listo, Andrei. Entonces, cuando termine el algoritmo, me recuerdas que te explique por qué no lo imprimí de una vez, que de pronto se me olvida. Listo. Entonces, toda estructura también cuando tiene un inicio, por ejemplo el sí entonces inicia con sí y finaliza diciéndole fin sí. Eso es un guioncito bajo. Fin sí. Entonces, aquí ya hice este sí. ¿Ven la llave que hice ahí? Ustedes ahí ven bien. Listo, que es que como no me va a caber, entonces tuve que juntar dos hojas. Listo. Ahora vamos a hacer, si no se cumple esta condición, entonces vamos a hacer el si no, pero este si no es del si anterior que habíamos hecho. Entonces este si no, ¿qué está significando? La pregunta era si A es mayor que B, entonces si no, quiere decir que ¿qué? Que B es mayor que A. Exacto, entonces si no es porque B es mayor que A. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Como ya sabemos que B es el mayor entre A y B, ¿cierto? Entonces ahora venimos a comparar a A con C. Entonces volvemos a preguntar, a B con C, porque ya sabemos que B es mayor que A, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a preguntar si B es mayor que C. Entonces, si sí se cumple la condición, ¿qué quiere decir? Que B es el mayor. Exacto, entonces yo aquí ya puedo decir, entonces mayor es igual a B. Y si no se cumple, C es mayor. exacto, quiere decir que B era mayor que A, pero resultó que C era mayor que B. Entonces yo aquí digo, mayor va a ser C. Entonces, ya ahí finalizo este sí. Entonces este sí es este de acá. Y me falta finalizar un sí, que es este grande. Entonces aquí coloco fin sí, pero este sí está terminando es este de acá adentro, mientras que este fin sí de acá está terminando todo el sí grande que hicimos acá. ¿Lo entienden? Listo, entonces cuidado que aquí estamos usando estructuras de control anidadas. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso de dónde abre una y dónde cierra la otra para saber de dónde a dónde, cuál es, eso se llama el alcance, cuál es el alcance de cada estructura. Listo. Entonces yo ya en la variable mayor ya tengo almacenado cuál de todas es la mayor, ¿cierto? Pregunta, Listo, pregunte. fin sí, ¿es fin.sí o fin sí seguido o con guión bajo? Es un guión bajo. Profe, Hola. entonces a cada estructura anidada yo le tengo que dar un fin sí. Claro, cada estructura que tú abres la tienes que terminar en algún momento. Entonces, obviamente, como estas son aquí anidadas, entonces las tengo que terminar ahí adentro, porque están, pues, dentro, ¿cierto? Entonces este sí que abre acá, le doy un fin sí. Este sí que abre acá, le doy un fin sí. Y el sí que abre por acá arriba, le doy otro fin sí acá abajo. Toda estructura que tú abras la tienes que terminar. ¿Más preguntas? Entonces uno de los famosos subproblemas que tenemos que hacer para realmente llegar al problema. Lo que hablamos ahora. Listo, entonces, más adelante en el curso, pero mucho más adelante, quizás en 10 semanas, más o menos 8 semanas por ahí, vamos a estar viendo un tema que se llama funciones.
Cuando veamos funciones en ese punto, los algoritmos que vamos a poner en ese entonces van a ser un poquito más complejos. Entonces lo que hacemos es dividir el algoritmo en varias funciones. Y entonces cada función aporta un pedacito en la solución. Entonces ese concepto de la división del problema en subproblemas lo vamos a abordar ese día. Por ahora, como estamos empezando, estamos arrancando, ¿cierto? Apenas estamos calentando motores, entonces todavía los algoritmos no son muy complejos y no cabe la división, ¿cierto? Porque los algoritmos son muy simples y en un solo módulo sirve, se puede. Luego más adelante vamos a hacer varios módulos para llegar a una sola solución. O sea que en ese momento no aplica. En ese momento no aplica, exacto. Gracias. Okay. ¿Hubo otra pregunta, perdón? No hemos terminado este. Terminemos este. Ya no, eso es bueno, el compañero tiene ganas, hagamos todos los que nos atraviesen. Listo, entonces, en la variable mayor está almacenado cuál de todas es la mayor, ¿cierto? Entonces, ahora simplemente imprimámosle eso al usuario. Entonces le mandamos en pantalla el valor. Entonces yo simplemente hago un escriba. Ya quité el otro pedazo ya, pero todos entendieron lo de los ciclos anidados, ¿cierto? Las estructuras anidadas, perdón. Listo, entonces simplemente hacemos escriba. Entonces yo digo, la variable mayor es, y imprimo el valor que tenga mayor. Entonces la pregunta de, ¿cómo es que llama el compañero? Perdón. De Arley es, ¿por qué no lo escribí cada vez? Entonces te voy a volver a poner el código. No lo imprimí de una vez, ¿por qué? Si lo hubiera impreso de una vez, entonces tendría que imprimir, hacer un escriba acá. Luego tendría que hacer otro escriba acá. Luego tendría que hacer otro escriba acá y luego tendría que hacer otro escriba acá, cada que haya mayor, ¿cierto? En cambio de esta manera, simplemente tengo que hacer un escriba al final porque ya sé que el valor total de la variable mayor está almacenado en esa variable. No la tengo que estar mostrando en cada vez, sino al final la muestro, pero ya sé que el valor de esa es la que tiene el total el mayor. Ahora el valor que profe al final, me disculpa. Listo, te vuelvo a explicar. Yo le imprimí. ¿Cómo? Sino que escribiste ahí, la variable mayor es. Ah, te muestro. Simplemente escribí. La variable mayor es y el valor que quiero escribir. ¿Cuál es el valor que quiero escribir? El valor que está almacenado en la que yo llamé mayor. Ahí en esa parte terminó. ¿Cómo? En esa parte cuando escriba y cierro la comilla debo poner la coma. Sí, esa coma sirve para separar lo que es texto, que ya sabemos que lo que es texto es lo que está entre comillas, y lo que es variable. Entonces, para separar esos dos contenidos colocamos una coma. Listo, como ya imprimimos los resultados, ya acabamos el algoritmo. Entonces simplemente acabamos el algoritmo y ya. Ahora, en esta parte donde los algoritmos son más complejos, sí se hace muy importante la prueba de escritorio. Entonces hagamos una prueba de escritorio detallada. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de escritorio? Dijimos que una prueba de escritorio es como una especie de tablita donde vamos escribiendo qué valores van tomando las variables de acuerdo al algoritmo. Entonces esto es un seguimiento que hacemos al algoritmo, así lo definimos, ¿cierto? Entonces las variables que estamos usando es A, B, C y mayor. Entonces nos toca suponer algo. Entonces listo, ya tenemos las variables, ¿cierto? Ahora usted le pide al usuario que ingrese 3 valores. Entonces supongamos que el usuario le dio por ingresar 3, 5 y 2 en ese orden. Sí, que el usuario le dio por ingresar eso. Entonces el valor que lo va a cargar a A es 3, el valor que lo va a cargar a B es 5 y el valor que lo va a cargar a C es 2. Eso lo ingresó el usuario, ¿cierto? Tenemos que suponer algo. Ahora, entonces sigamos el algoritmo. Ahí está, ya leímos A, B y C.
lo leímos y le pusimos el valor que ingresó el usuario, ¿cierto? Ahora, preguntamos si aquí en este punto les voy a pedir que cada quien clave su mirada en el algoritmo que escribió para que me sigan y entonces me escuchan y sigan el algoritmo que escribieron, que como no lo estoy mostrando en pantalla de pronto se pierden. Lo primero que hicimos, si A mayor que B, ¿se cumple que A es mayor que B? Entonces toda esa sección de código que la escribimos ahí en esa porción de si A es mayor que B no se va a meter ahí porque la condición no se está cumpliendo. Se va a meter a la parte donde el si no, porque la condición no se está cumpliendo. Entonces nos metimos al si no de la instrucción grande, ¿cierto? Todos estamos ubicados ahí. Listo. Entonces ahí, cuando ya estamos dentro, vuelve y se pregunta, si B es mayor que C, ¿se cumple la condición? Sí. Entonces, a mayor asignele B. Entonces, ¿qué valor se le va a asignar a mayor? 5. Entonces aquí a mayor, aquí en donde está mayor, le ponemos que a mayor le llamamos un valor de 5. Listo. Entonces se va a meter al si no de ese sí chiquito que teníamos ahí, de donde se preguntaba que es mayor que C. Se va a meter a ese si no, al si no que sigue ahí. No se puede meter porque ya se metió a la condición donde sí se cumple, ¿cierto? Entonces ahí se acaba fin sí. Y luego, ¿qué va a ver el usuario en pantalla entonces? ¿Qué valor va a ver? 5. ¿Y por qué 5? Entonces la instrucción dice, escriba la variable mayor es, entonces en pantalla el usuario va a ver la variable mayor es. ¿Y qué valor va a ver? B. ¿Y por qué 3? ¿Qué variable va a imprimir cuando diga eso? Cuando la variable mayor es, ¿qué valor va a imprimir? 5. La B. Va a imprimir el valor que esté almacenado en mayor. ¿Y qué valor está almacenado en mayor? 5. Entonces va a imprimir este 5. ¿Entendieron la prueba de escritorio? Listo, entonces. ¿Aquí? Variable. Aquí dice variable, sí. ¿Cuál es que es su nombre? Carolina. Juliana. Carolina. Sí, solo, ¿cierto? ¿Cómo vas tú? Pues ya entré cuando ya estaba temprano como que estoy haciendo ejercicio. El tercero. ¿En serio? Sí. Pero has entendido los dos que llevamos. Sí. Listo. Bueno, ¿todos entendieron el ejercicio entonces? Bueno, ahora vamos a ver otra estructura de control que se llama la estructura casos. La estructura casos, ¿cómo funciona? Se las voy a mostrar. La palabra reservada, uno dice casos de, y ahí continúa hasta ahí. Y ahí continúa con el nombre de la variable a la que le va a analizar los casos. Luego, el caso, cuando la variable vale 1, 2 puntos, las instrucciones que vaya a hacer. Entonces, la estructura de casos es el siguiente. ¿Cómo? Sí, eso como pues, en vez de entenderme, perdí ahí el caso de esos casos son que... Listo, entonces eso es lo que ya te voy a explicar, mira. Estamos viendo, empezamos a ver pseudocódigo y luego instrucciones básicas. Luego vimos una estructura de control que es la estructura sí, entonces, que sirve para evaluar condiciones, ¿cierto?
Hasta ahí vamos bien todos. Nos perdimos hoy ahí en adelante, ¿sí o no? Listo, entonces otra estructura de control se llama la estructura casos. Entonces esta estructura casos es muy utilizada cuando la variable de control toma ciertos valores. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo una variable, supongamos que sea la variable A. Entonces yo, por ejemplo, en una estructura sí, entonces yo puedo preguntar si A es mayor que 10, por decir algo. Entonces todos los valores que sean mayor que 10 se me va a meter ahí a la instrucción sí, ¿cierto? Pero si yo voy a preguntar por valores puntuales, por ejemplo, si A es igual a 1, si A es igual a 2, entonces yo digo si A es igual a 1 y lo que vaya a hacer. Luego digo si no, y vuelvo y pregunto si A es igual a 2. Entonces luego digo si no, si A es igual a 3. Mira que cuando toma valores puntuales se vuelve como un poquito tedioso preguntar por cada caso. ¿Entiendes lo que está pasando? Tengo que preguntar por cada caso, entonces tengo que decir si A es igual a 1, si no, entonces vuelvo y pregunto si A es igual a 2, si no, vuelvo y pregunto si A es igual a 3. Y lo que estoy haciendo es anidar un montón de sys dentro de otros sys. Eso se vuelve muy tedioso, tanto para el computador como para el programador. Qué cansancio en estar escribiendo eso. Entonces, la solución es usar la estructura casos. La estructura casos lo que hace es, cuando la variable toma valores puntuales, entonces aquí estoy preguntando, los llamo casos de y la variable de control. En este caso, en el ejemplo que estamos trabajando, la variable de control es la variable A, que es la variable por la que estamos preguntando. Entonces yo, por ejemplo, aquí digo casos de A. Entonces yo digo caso cuando vale 1, lo que estoy preguntando, si A vale 1, entonces hágame todo lo que dice acá que tiene que hacer. Si no, si la variable vale 2, entonces yo lo llamo caso 2, quiere decir cuando toma este valor de 2, y todos los casos todas las instrucciones que me debe hacer cuando la variable de control, que en este caso es A, toma el valor de 2. Si no, si la variable vale 3, entonces va a hacer todas las instrucciones que aquí dicen cuando la variable vale 3. ¿Ya la cogieron o todavía no? Sí. Ese sí sonó como que casi no, ¿sí o no? En un ejercicio a lo mejor sí, profe. Exacto, entonces hagamos un ejercicio para ver si de pronto agarramos eso que está como muy volado. Cada caso no tendría también como una instrucción que diga que se salga de todo. En realidad, exacto, cada caso debe tener una instrucción que diga que se salga del caso. Eso es verdad. Eso se hace mucho cuando se está trabajando en C, obligatoriamente de tenerla. En pseudocódigo a veces la usan, a veces no. Nosotros usémosla para que nos acostumbremos de una vez, para que cuando estemos en C no nos dé muy duro. Entonces, para que se salga del caso usemos una palabra en inglés que se llama break. Se escribe así, break. Hola. Quebrar. Exacto. El break es de quebrar. El quebrar significa, listo, ya hice el caso 1, quiere, sálgase de ahí. Y sálgase de ahí es que salte hasta fin casos. Entonces termina el fin casos y ya siga con lo que haya ahí debajo. Entonces, un ejemplo, a ver si de pronto agarramos esto que está como muy complicado. El problema, a ver, que se me ocurre un problema. Nos dicen, haga un programa que le sume a la variable de entrada 1. Otro problema. Hacer una calculadora con un menú de entrada que tenga las siguientes opciones: 1, sumar; 2, restar; 3, multiplicar; 4, dividir. Repito el problema. Diseñar una calculadora que permita al usuario escoger entre 4 opciones: 1, sumar; 2, restar; 3, multiplicar; y 4, dividir. Una calculadora que permita al usuario escoger entre 4 opciones: 1, sumar;
2 restar, 3 multiplicar y 4 dividir. Listo, ya todos entendieron el problema. ¿Cuál es el problema? Listo. Una calculadora con 4 operaciones, ¿cierto? Una calculadora cuenta huevos sencillita. Entonces, nuestra calculadora tiene 4 opciones, ¿cierto? Si la opción 1 es sumar, la opción 2 es restar, la opción 3 multiplicar y la opción 4 dividir, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a hacer el análisis que siempre hacemos. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles? 1, 2, 3, 4. Del 0 al 9. Bueno, entonces, primero, obviamente, ¿cuáles son los operandos? Entonces, obviamente, una entrada debe ser operando 1 y operando 2, ¿cierto? Y la tercera entrada es una opción. ¿Cómo así que una opción? Sí, una opción. Va a escoger 1, 2, 3 o 4 para saber qué operación le hago. Entonces, las entradas en este caso es el operando 1, el operando 2 y cuál es la opción para saber qué operación voy a hacer, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. ¿Y qué salidas va a tener mi algoritmo? Las operaciones. Resultado. Listo, entonces un resultado, que no sé qué resultado va a ser porque eso depende de la operación que haga el usuario, ¿cierto? La opción que escoja el usuario. Listo. En este caso restricciones, pues no aplican. Entonces, ¿cómo hacemos el algoritmo? Para ver si entendemos esa estructura de casos. Aquí va a ser el algoritmo. Entonces, ¿cómo empiezan todos los algoritmos? ¿Cómo empiezan? Listo, entonces después voy a definir las variables que voy a usar. Voy a usar el operando 1, lo voy a llamar op1, el operando 2, la opción que es una variable y la variable resultado. Voy a tener 4 variables. Listo. Entonces lo primero es, ¿qué le va a decir? Ya aquí ustedes como programadores deben tomar una decisión. ¿Ustedes quieren que primero imprima, le pida al usuario cuáles son los operandos o primero le pida al usuario cuál es la operación? ¿Cómo quieren? Primero lo que ingresa el operando 1. Listo. Entonces, primero, vamos a hacer un mensaje al usuario, entonces que diga, favor ingresar de una de los dos operandos, ¿o qué? Entonces, favor ingresar los operandos. Listo, entonces como el usuario ingresa los operandos, lo que hacemos es leerlos. En este caso, leemos operando 1 y leemos operando 2. Los nombres que usted le da a los operandos, pues los nombres que usted le da a las variables, las variables de los algoritmos, pueden tener nombres que es combinado letras con números. Lo importante, y esto es de C, que no empiecen por un número. Yo no puedo llamar 1 operando porque el programa no funciona correctamente cuando estamos trabajando en C. En pseudocódigo pues puede que funcione, pues es pseudocódigo. Listo. Entonces ya tenemos los operandos. ¿Ya qué nos falta? ¿Qué nos falta? Opciones. Entonces, yo le escribo al usuario
Entonces, yo le voy a escribir un mensaje al usuario que diga lo siguiente: favor ingresar la operación deseada. Entonces le voy a poner las opciones. Si me escribe 1, sumar, como un menú, como los menús que vemos por ahí. 2, restar. 3, multiplicar. Y si me escribe 4, que divida. Entonces el usuario obviamente va a leer y va a meter 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Él va a escoger, entonces él dice, ay no, yo quiero es multiplicar, entonces el usuario va a meter 3, ¿cierto? Según el mensaje que le acabamos de poner. Entonces lo que yo hago, después de que le dije al usuario, por favor escoja su opción, entonces lo que yo hago es, vamos a leer la variable opción, porque el usuario está escogiendo la opción. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahora, ¿qué no hemos entendido? ¿O se ha entendido todo hasta ahora? Listo, vamos bien, esa es la palabra. Bueno, entonces tenemos la opción y ahora sí empieza Cristo a padecer. Ahora entonces vamos a usar los casos. Aquí es muy útil usar casos. Entonces yo aquí digo, casos de... ¿Son los casos de quién? Los casos de opción. Entonces, ahí ya empezamos a hacer los casos. Entonces cuando yo escribo caso 1, quiere decir caso cuando opción vale 1. ¿Qué vamos a hacer cuando opción vale 1? Sumar. Entonces, caso cuando vale 1, entonces simplemente decimos que el resultado va a ser igual al operando 1 más el operando 2, porque en ese caso vamos a sumar, ¿cierto? Y dijimos que todos los casos los termináramos con un break. Este rayón quise dijo porque me equivoqué, muchacho, ahí dice break. ¿Listo? Bueno, ahora, caso 2 se refiere a qué vamos a hacer cuando la variable opción vale 2. ¿Qué vamos a hacer cuando la variable opción vale 2? Entonces vamos a restar. Entonces al resultado le vamos a llevar operando 1 menos operando 2. Listo. Ahora, me faltó. ¿Qué me faltó? Break. Break quiere decir que terminó el caso, ¿cierto? Ya que no haga más ahí a partir del caso 2. Luego vamos a hacer caso 3. ¿Qué se debe hacer cuando el caso es 3? Listo, entonces yo simplemente digo, en este caso digo, resultado va a ser igual a operando 1 por operando 2. Y termina el caso. Ahora, caso 4, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero. Inconvenientes del sistema. Un inconveniente con el sistema, profe. ¿Cuál es el inconveniente? No, que se volteó La pantalla. la pantalla. Giró. Ay, Luis, qué cara. ¿De dónde? Ya, profe, disculpe. Listo. Entonces íbamos en el caso 4. ¿Qué debe hacer en el caso 4? Entonces en este caso yo digo que el resultado es igual a operando 1 dividido operando 2.
terminó con el break. Y por último, para terminar ya, ustedes saben que toda estructura que se abre debe terminar. Le damos fin, casos. Oh, estoy bien. Parece que se nos llama mal. No parece Yarumal. No, está haciendo mucho frío. Listo. Ahora, ya, de acuerdo a la opción que escogió el usuario, ya hicimos la operación. Ya que nos falta. Listo, entonces nos falta es mostrarle los resultados al usuario. Entonces hacemos un escriba para mostrar los resultados. Entonces le decimos al usuario, el resultado de la operación escogida es y simplemente imprimimos cuál es el resultado. Entonces, hagamos una prueba de escritorio para que le hagamos un seguimiento al algoritmo. ¿Cómo es que se hace una prueba de escritorio? Entonces alguien que me diga cuáles son los pasos para hacer una prueba de escritorio. Escogemos dos operandos. Bueno, hay que hacer una tablita con todas las variables que se manejan. ¿Y luego qué? Escogemos dos operandos, una opción y desarrollamos el algoritmo. Listo. Entonces, supongamos que el usuario va a entrar a la opción 4. Y los operandos van a ser 10 y 3. Y la opción va a ser 4. Entonces, para hacer una prueba de escritorio hay que hacer una tabla donde se manejen todas las variables del algoritmo. Entonces, yo digo que las variables van a ser operando 1, operando 2, resultado, hola, y opción, me faltó opción. Dime. Le faltó el fin del proceso del algoritmo. Ah, que claro, muy buena observación, muchas gracias. Aquí, fin. Estuvo buena esa. Listo. Ese debería tener buena nota por haber hecho la apreciación, ¿sí o no? Ah, pues que no me le sé el nombre, entonces no se va a poder. Listo, entonces sigamos. Hagamos la prueba de escritorio. Entonces, empezamos el algoritmo. Entonces el algoritmo, a ver qué se me hizo, empieza. Lo primero que lee el usuario es el operando 1 y el operando 2. Entonces él lee. Operando 1 le asignó 10. Y el operando 2. Listo. Luego se le imprime el mensaje al usuario que por favor ingresa a la operación. Y en este caso, ¿qué va a ingresar el usuario? No. 4. Dijimos en el ejemplo que iba a ingresar un 4, ¿cierto? Ahora sigamos con el flujo del programa. Entonces, ya le dimos opción, le asignamos el valor de 4. Ahora vamos a analizar los casos. Entonces, ¿cómo funciona la variable la estructura casos? Funciona de la siguiente manera. Casos de, y ya sabemos que estamos analizando los casos de la variable que llamamos opción. Entonces, opción, el usuario ingresó el valor de 4, ¿cierto? Entonces él no se va a meter ni acaso cuando vale 1, ni acaso cuando vale 2, ni acaso cuando vale 3, sino que se va a meter acaso cuando vale 4, porque ese es el valor que tiene la variable opción. Entonces, ¿qué va a hacer? Resultado va a ser igual operando 1 dividido operando 2. Entonces, ¿qué le va a llevar al resultado? Entonces,
Y lo último, que se va a ver en pantalla, ¿cuál va a ser la salida que va a ver el usuario? El usuario va a ver una salida que va a decir algo así: el resultado, chan, chan, todo lo que diga, es, ¿y qué resultado va a salir? 3,3. Exacto. Era el resultado que se esperaba. Sí. Listo. Profe, ¿Ya nos quedó más clara la estructura casos o todavía no? Pregunta. Pregunte. Profe, así ahí la palabra opción que usted la escribió fue adicional. ¿Eso no importa el orden? ¿Cómo que no importa el orden, perdón? Pregunto. Donde usted escribió la palabra opción, que es 4, que representa la división, usted la escribió ahora al principio. En la prueba de escritorio. Sí, en la prueba de escritorio. Ah, no, la prueba de escritorio tú la haces a tu manera, ¿cierto? La prueba de escritorio es bueno, lo que sí se debe hacer en orden es ir escribiendo en orden según la ejecución del programa, es un seguimiento. Entonces yo opción 4 lo escribí al final, aunque lo puse la variable aquí al principio, pero si ustedes se fijaron en la prueba de escritorio, lo escribí al final después de que el usuario escogió, no antes, ¿cierto? El orden en el que lo pongas acá es decisión tuya porque tú estás haciendo la prueba de escritorio, como tú lo entiendas. Lo que sí es que vayas escribiendo el valor que va tomando esa medida que vas ejecutando la instrucción. Es decir, a medida que vas leyendo el algoritmo para saber en qué línea vas y ahí vas escribiendo los valores que va tomando esto. Es que lo decía porque cuando se iba a hacer la prueba de escritorio yo hice todo lo de arriba y entonces ya, bueno, a mí me quedó diferente. Pero obviamente lo apliqué en el mismo orden que usted lo aplicó. Ya, sí. Lo importante es que la prueba de escritorio te sirva para ver si hay algún error o para ver si hay algo malo. Para eso se hace una prueba de escritorio. Ahora, dame un segundo, yo termino. El orden en que tú escribas las variables no importa. El orden en el que tú pongas aquí los nombres, ese orden no importa. Como te repito, el orden que sí es importante es el orden en el que vas escribiendo esto acá. Porque esto es lo que te establece el flujo del programa. Entonces tú vas llenando esta tabla. Más adelante vamos a hacer algoritmos donde los valores se reescriben. Entonces, por ejemplo, después el usuario cambió de opinión y ingresó a la opción 1. Entonces tenemos que reescribir las operaciones así. Entonces es importante ir escribiendo aquí los valores en el orden que van pasando en el algoritmo. En la tabla tú la puedes hacer como te parezca, tú que estás haciendo la prueba de escritorio, como te parezca correcto el orden, como tú lo entiendas, ¿cierto? A mí me quedó así, fue porque iba a escribir opción y me quedé sin espacio en la hoja. Pero bueno. Está bien. Lo importante es que el resultado, si sea un resultado verdadero y que la prueba de escritorio cumpla su objetivo, revisar errores. ¿Entendiste? Sí, señor. Listo. Aquí tengo otra pregunta de Carolina, dime. Pues así como, por ejemplo, si que iba a escoger el caso 4, por ejemplo, si yo hubiese estado haciendo el ejercicio aquí, podría escoger cualquiera de los 4. Exacto, tú. Aquí ¿escucharon lo que preguntó Carolina? Carolina preguntó que si ella está haciendo una prueba de escritorio y ella supone que el usuario no va a escoger 4. Entonces la prueba de escritorio, lo que va a escoger el usuario tú lo supones, cualquier valor, n, el que se te ocurra, se tenga en la cabeza. Lo importante es que con el valor que sea, tu algoritmo funcione correctamente. Por ejemplo, si ella hizo la prueba y ella dijo que la opción iba a ser 2, ella en realidad iba a restar. Entonces, si ese resultado fue 7, el algoritmo le funcionó correctamente. Obtuvo el resultado que esperaba, era un 7 en ese caso, porque la opción era distinta, ¿cierto? Como son datos de entrada, yo tengo que asumir una entrada, yo ahí sí, pues de ahí tengo que pensar por el usuario y tengo que asumir una entrada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el usuario mete 5, 6, 7? Que yo no asumí eso como opción posible de los casos. Entonces, para solventar eso, se llama el caso por defecto. En pseudocódigo no es muy usado. Cuando veamos C, vamos a ver que es obligatorio tener un caso por defecto. Entonces uno, por ejemplo, dice, por defecto, no haga nada, por decir algo. Porque el usuario, no sé, el usuario metió la opción 10. La opción 10 no la habíamos contemplado. Entonces hay que asumir esos riesgos de que de pronto el usuario ingrese una opción que no, o ingrese un valor que no estaba contemplado dentro de los casos. Entonces falta la restricción ahí, profe, ¿no? Ah, sí, muy bien, exacto. Eso lo podríamos asumir como una restricción del programa.
La restricción es que solamente puedes coger 4 opciones. Entonces, por ejemplo, aquí donde estamos haciendo el análisis del problema, podemos poner aquí una restricción. La restricción, solo 4 opciones de operación. Es una calculadora muy limitada. Listo, entonces mi intención era darle los ciclos, era darles diagramas de flujo y darles los ciclos, las estructuras ciclos, que son estructuras repetitivas. Pero en este caso, creo que nos vamos a quedar muy corticos de tiempo. ¿Por qué? Porque para esta semana sí les dejé una tareita. No la he montado en la plataforma. Vamos a ver si se las monto por ahí en 15 minutos que salga de acá. Pero entonces, es un documento de Word donde van a encontrar primero un ejemplo de un pseudocódigo. Es un ejemplo como los que hemos hecho en este segundo bloque de la clase. Luego van a encontrar una lista de 10 ejercicios que se llaman así ejercicios. Y luego hay un título que dice otros ejercicios y más ejercicios. Entonces, esos otros ejercicios no van a ser ninguno todavía. Y donde dice ejercicios van a ser los 5 primeros. Los vamos a hacer en pseudocódigo. Entonces yo espero que me los traigan hechos así en papel, como sea, para la próxima clase, pero que hagan el esfuerzo cada uno de hacerlo, porque después en la próxima clase vamos a ver diagramas de flujo. Entonces necesito que cada quien tenga los algoritmos hechos para que pueda entender los diagramas de flujo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Listo, entonces hacer los 5 primeros ejercicios. Ahí no son 10 sino 9. Hacen los 5 primeros. Con lo que vimos hasta ahora ya somos capaces. Entonces, no sé, yo de aquí a mañana en la plataforma se los monto. Yo sé que al correo les llega cuando yo haga eso, porque hemos tenido un problema en mi computador con la red hoy, pero si algo lo monto en el computador de la casa. Entonces, para que sepan para que hagan la tarea, ¿cierto? Cumplan con la tarea esta semana. Y Sebastián me dijo que les dé unos ejercicios de conversiones numéricas que posiblemente se los va a poner el lunes o martes. Y esos sí son como entregables, creo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, aprovechemos preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Muchachos, esperen que no lo estén entendiendo si alguien está hablando. ¿Me repite la pregunta, por favor, que tengo un problema de sonido? Si acaso no le podemos hacer las preguntas por plataforma, ejercicios sobre lo que nos tengamos. Preguntas por plataforma, sí, dale. Dale que ahí nos vamos comunicando por la plataforma, es importante. Yo quiero aclararles algo. Cuando para escuchar las menos. Okay. Entonces, hagamos algo. Yo en el correo creé un filtro para poder que los correos de ustedes me lleguen a cierta zona donde yo sé que están ahí y poderlos leer, porque si me llegan donde tengo los demás correos, de pronto se me confunden con otra cosa y no les respondo a tiempo. Entonces, corrijan el correo, ustedes que lo escribieron. Les voy a escribir aquí el correo. Poneme acá. Les voy a escribir el correo. Es el mismo que les di la primera clase, es este. Pero lo cambié y le puse esto. Es este. Esto es un más, el signo más. Y esto sí es una T. Este de acá es un más, el que está dentro de la bolita. Entonces, si alguna duda o algo, me lo escriben a este correo que
que lo cree un filtro para poder tener los correos de ustedes todos juntos y de pronto respondérselos a tiempo, ¿cierto? Porque como les llegan correos a uno de tanta gente, uno de pronto no les alcanza a responder. Más plataforma. Sí. ¿Qué otra duda tienen? Ay, de pronto del tema o algo así, que les haya quedado como inquietud. Profe, dudas todas, pero ahora vamos resolviendo. Creo que en la plataforma hay un software que se llama DFD. Ese software tenemos que lo cacharreando. Sería muy bueno, ese software es el que vamos a trabajar la próxima clase y eso va a ser abuelo de pájaro. Entonces eso va a ser muy rápido porque como ustedes van a traer todos los algoritmos hechos, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy rápido que vamos a trabajar ese software. Entonces, si lo logran descargar, eso es un software que corre sobre cualquier Windows, corre mejor sobre Windows XP que sobre los demás, pero lo pueden instalar, es muy fácil, ni queda ni instalar, eso se da doble clic y no se abre. Y en la página que yo les di la primera clase, que es la página que yo utilizo con los muchachos presenciales, en esa página hay un manual para el manejo de ese software, que se llama así, manual DFD. Voy a ver entonces si se los monto a la plataforma para que tengan un manual y sí, váyanle cacharreando. Y ese programa lo que hace es diagramas de flujo, que fue lo que les quedé viendo el día de hoy, diagramas de flujo del pseudocódigo, o sea, el pseudocódigo gráfico, como les mostré en las diapositivas. Ustedes vieron unos cuadritos, unos rombitos, ¿recuerdan? Eso es el pseudocódigo que estamos haciendo aquí escrito, pero gráfico. Entonces ese programa de FD es para trabajar pseudocódigo de manera gráfica. Entonces, muy bueno, ojalá lo cacharrearan, que vinieran aquí con dudas. Nos rinde mucho más la clase y se hace de pronto más amena. Manual de FD. Lo pueden descargar de la página que les di la primera clase, la página que yo les dije que uso con muchachos presenciales. Dice FREDFD. Free DFD. Entonces sería muy bueno que descargaran ese software, lo instalaran en sus computadores y empezaran ahí a hacer pruebas con él, a cacharrearle. Todo tiene un computador. Sí, yo sí. Lo que le pasa es que conversar las... Ah, sí, eso es muy... ¿Cómo que? Le facilita mucho a los muchachos. Igual, pues yo me imagino que en la sala pueden trabajar y ahí van trabajando el DFD para que lo vayan viendo. ¿Y en qué quedó lo de Ubuntu? Dentro de 15 días. Ay, sí, o sea, Aquí dice que comprar. ¿Dice qué? Que hay que comprar. No, yo No. lo tengo. Que te necesita Yo aquí tengo el programa. Aquí dice que necesita la licencia para. El programa viene con el propio manual. No. Cierre eso. Yo Y le abajo la el carpeta de programa abajo. está en este perfil. Cierre eso y le da doble clic a la carpeta de abajo y ya le muestro la sesión.
para hacer diagramas de flujo. Para programar tiene que utilizar un lenguaje. Sí, para programar es C. Eso es para hacer diagramas de flujo. Sino que usted arma el diagrama y el programa lo corre. Usted le abre una ventana, le pide ingresar el dato, luego procesa lo que se ingrese y al final le muestra otra ventana la salida. Se puede verificar su algoritmo. Te va a enseñar a ver. Bueno, pero estamos en el Pero bien que viene a jugar torneos de errores. Que viene a jugar el torneo ¿Tienes que bajar el chico bueno? No. Por la calle. Hubo incluso se registra. Ah, sí, el juego bacano. Déjalo, digo.